Bienvenidos a nuestro servicio familiar. Para nosotros es un privilegio estar acompañándolos en este día mientras disfrutamos de la palabra del Señor. Mientras nosotros estamos aquí, se está desarrollando el servicio presencial en el estacionamiento. Dios nos ha permitido poder transmitir el mensaje en este tiempo de cuarentena. Y quisiera saludar a las personas que domingo a domingo están allí desde su casa recibiendo la palabra. Quiero saludar a Rusi, a Zenobia, a Jairo, a Anaís Mateus, a Jenny Gatica. Gracias por transmitir su mensaje, gracias por hacernos sentir que están con nosotros durante cada transmisión. Y bueno, y sin más preámbulo, quiero invitarlos a que eleven su adoración al Señor junto a la banda Betel. Hoy tenemos un corazón agradecido porque el Señor aún en la tormenta nos ha llenado de paz, nos ha llenado de su espíritu. Y hoy levanta ese clamor al Padre y dile: inúndame aún más de tu presencia, inúndanos aún más. Vamos, que hoy sea un domingo donde la presencia del Señor inunde tu casa, renueve tu familia. Dile: Señor, gracias por esta mañana. Hoy tengo mi corazón abierto para que nos inundes de ti. Tengo hambre de ti, transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada. Recibe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti, Señor. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Tenemos hambre de ti. Adorarle. Tú eres Dile: transfórmame. Dile: Señor, haz derribar lo que no te agrada. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Dile: fórmame. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y venga de ti, Señor. Oh Señor,
sobre tus manos. Elévalas al cielo allí en tu hogar y dile: queremos más, Espíritu, queremos más. Dile: oh ven, rebósame. Oh ven, rebosa. Oh ven, rebosa. Oh ven, rebosa. Oh ven, rebósame. Oh ven, rebosa. Oh ven, rebosa. Oh ven, rebosa. Oh ven, rebósame. Oh ven, rebosa. Oh ven, rebosa. Oh ven, rebosa. Está llenando. Tú estás aquí, Espíritu. Oh ven, rebosa. Oh ven, rebosa. Oh ven, rebosa. Oh ven, Dile: inúndanos, 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 Señor. Inúndanos, 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 Señor, inúndanos, 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 Señor, inúndanos, oh Señor, rebosa mi copa. Este es tu hogar, Espíritu. De ti, Rebósanos. oh Señor, rebosa mi copa Deja que el Espíritu Santo de ti. Deja que el Espíritu Santo te rebose en tu hogar. Dile: gracias por tu presencia, Espíritu. Gracias por tu presencia. Bien, muy buenos días en esta mañana hermosa de este nuevo domingo que estamos aquí transmitiendo para todos ustedes, para los que están dentro de nuestra nación y fuera de la nación. Hoy traemos un tema muy importante, lo hemos titulado Olvidando mis derrotas, porque el Espíritu de Dios puso esto en mi corazón, hablar de olvidar las derrotas. Pero cuánta importancia hay en cada una de estas palabras de derrota. Pero quiero compartir primero con ustedes el libro de Filipenses en el capítulo 3, versículo 13-14, que dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Los meses, amados hermanos, amigos que nos escuchan, que han transcurrido en este año, lo vamos a recordar verdaderamente en un tiempo, como un tiempo excepcional de este nuevo siglo. Porque esto nunca lo habíamos visto, las cosas que suceden a nivel mundial, donde hemos experimentado emociones únicas por motivo de esta pandemia
que ha alterado la economía del orden mundial. Pero fíjense, porque en cierta manera estas experiencias, mis amados, que hemos vivido en este tiempo, han sido únicas y se han quedado rezagadas en nuestras almas. Porque algunas de ellas las recordaremos con alegría, pero otras las recordaremos con mucha pena, tristeza y dolor por los que cayeron y quedaron en el camino. Porque aproximadamente, recordaba yo esto porque la semana pasada yo oí al pastor Robert nombrar a Mandela y recordé yo que hacen aproximadamente 8 años que el expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, a la edad de 95 años, nos dejó para irse a la presencia del Señor. Este hombre, la historia de este hombre me ha fascinado. Yo he visto reportajes, hay escritos sobre él, hay películas también. Me ha llamado mucho la atención la vida de este varón. Este hombre, fíjense, pasó 27 años en una prisión de su país enfrentando a un sistema político llamado el apartheid, que significaba separación o sistema de segregación racial. Pero a pesar de que Mandela, mis amados, pasó por un sinnúmero de derrotas, porque hay que entender de que él hubo momentos en que cayó preso, se levantó, fue perseguido, prácticamente pasar 27 años en una cárcel por una lucha la podríamos considerar como una derrota, pero tal vez no solamente fue una derrota política, sino moral, también física y emocional, porque enfrentó vejaciones, torturas, mala alimentación y sin poder recibir visita familiar, porque en manera él no podía recibir las visitas de sus esposas o de sus hijos. Su corazón, sin embargo, no guardó resentimientos de odio contra sus opresores de la raza blanca. Pero, por el contrario, Mandela, cuando sale de la cárcel, promovió la reconciliación de los sudafricanos y se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica de recibir el Premio Nobel de la Paz. Tal vez esos 27 años que estuvo en prisión, para muchos podían haberse considerado 27 años de derrota, estar encerrado sin ninguna acción para salir a la palestra política o enfrentarse a sus enemigos. Pero Mandela pudo interpretar, pienso yo, en esos 27 años, porque estoy seguro que este hombre leía la palabra también, leyó tal vez al apóstol Pablo cuando dijo, Pablo expresa esta palabra, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos. Esto se lo dice Pablo a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 8. Pablo, en estos versos, amados, lo que nos quiere decir para este tiempo que estamos nosotros también atravesando, enfrentando luchas y enfrentando momentos difíciles, no te des por vencido, dice Pablo. Dios puede convertir tu derrota en victoria. Sin embargo, yo tengo una manera de mirar las derrotas, porque hay un dicho que dice que la victoria tiene muchos hijos y muchos aplausos, pero la derrota es huérfana. Para muchos la derrota es amarga, la derrota es un retroceso, las personas pueden caer en una depresión, un estado mental por la derrota, pero en el fondo las derrotas nos enseñan un camino, nos enseñan a prepararnos mejor para alcanzar la victoria.
Si uno se pone a ver la vida de los discípulos del Señor Jesús, también tuvieron sus momentos. Si uno mira la vida de Jesús, uno dice, bueno, cuando Cristo lo llevaron a la cruz del Calvario fue una derrota, pero fue una derrota, ¿por qué? En cierta manera no fue una derrota, fue una manera de ganar una victoria mucho más maravillosa, mucho más poderosa. Los discípulos, por ejemplo, fueron perseguidos en cierta manera, a algunos se les cortó la cabeza, otros murieron, los llevaron a situaciones bastante de tortura. Pero fíjense esto, todo eso se logró a través de ¿qué? De derrotas, pero luego se alcanzó una gran victoria, porque el cristianismo se ha convertido en el poder más glorioso sobre esta tierra. Las personas tienen una esperanza de salvación. Entonces, en esta mañana debemos comprender, mis amados, que a pesar de las derrotas que tú hayas sufrido en este tiempo, de este tiempo de batallas para sobrevivir, si mantenemos una relación, digo, sincera, estrecha con el Espíritu Santo, entonces eso modificará en cierta manera por completo el curso de esa batalla que hemos emprendido cada amanecer de nuestra vida. Las personas ahorita tienen batallas en las calles, en las condiciones para buscar sus alimentos, para buscar tal vez un litro de gasolina, para buscar una medicina, y sin embargo puede llegar un momento en buscar esa medicina y no conseguirla, y se siente como que se ha sido derrotado. Pero la vida está llena de esos seres humanos, mis amados, que han sido han sido personas que se han levantado en medio de las situaciones difíciles. Son seres humanos que han sabido derrotar, vamos a decirlo así, las adversidades, han sabido derrotar toda oposición del enemigo. Cuando miras hacia Dios y Él les enseña el camino de la victoria, entonces miramos tres aspectos de cómo enfrentar las situaciones. Solo Dios puede ayudarnos en medio de las batallas y en medio de las derrotas para levantarnos y mirar hacia adelante y alcanzar lo que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas. Este es un tiempo de lucha, un tiempo para muchos de derrota, donde se les ha cerrado sus negocios, se han caído empresas, han dejado de producir, hay personas que se han enfermado, hay personas que sinceramente en el fondo parece que han sido derrotadas. Pero el primer punto que quiero hablarle en esta mañana es este. Tus derrotas no pueden ser excusa para sepultar tu hermoso futuro. No puede haber excusa porque he perdido una batalla, porque he perdido tal vez alcanzar algo. La palabra de Dios relata la vida y la lucha de el líder, un gran líder en la palabra que está en el Antiguo Testamento, que es el gran legislador Moisés, quien procedía de una familia que descendía de la tribu de Leví. Y la primera situación traumática que tuvo que enfrentar fue su niñez, porque dice que sus padres tuvieron que tomar una decisión de vida o muerte y lo colocaron en un junco en el río Nilo, en el cual estaba infestado de cocodrilos. Ya por ahí yo veía que verdaderamente ya Moisés estaba naciendo con un punto de derrota. Pero a pesar de nacer bajo esclavitud, o sea, bajo una derrota de la vida, Dios direccionó a la hija del faraón, porque Dios puede hacer cosas extraordinarias con nuestra vida a pesar de que pueda venir una derrota. Direcciona la vida de la hija del faraón para que lo adopte. Pero con el paso del tiempo, Moisés llega a estar consciente de su herencia judía y entendió que él era la pieza que utilizaría Dios para liberar al pueblo de Israel, mis amados, a pesar de la derrota que la vida le había infringido en su nacimiento. Porque el hecho de nacer y que
tus padres te coloquen en un junco allí, te suelten en un río infestado de cocodrilo, ya eso es un punto de derrota para tu propia vida. Ahora, ¿cómo sobrevivió Moisés en medio de esa primera derrota? Porque para mí, no nacer dentro del hogar, de tener a tus padres, tener tu vivienda, tener tus lugares para disfrutar tu niñez, ya comienza siendo una vida de derrota. Ahora, la vida de Moisés estaba, como dice, cargada de rechazos y derrotas, porque primero fue rechazado por su propio pueblo y en segundo lugar por los egipcios que lo habían criado, y esto afectó o lo afectó a él durante 40 años. Y en esta mañana tú puedes reflexionar en tu pasado. Tal vez recuerdes tu vida de derrota o experiencias negativas que hayan afectado tu personalidad y tu destino, las cuales dejaron cicatrices en tu alma, mis amados. Pero hoy el Señor te recuerda y te dice estas palabras en cuanto a tu pasada manera de vivir, tus derrotas y tu pasado. Despójate de ese viejo hombre y que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévate en el espíritu de vuestra mente, como dice en Efesios en el capítulo 4, versículo 22-23. Entonces, el hombre no está hecho, mis amados, para la derrota, porque un hombre puede ser derrotado, pero un hombre no puede ser derrotado, pero nunca será derribado, vamos a decirlo así, de esta manera. Entonces, la vida de Moisés fue una vida de lucha con un pueblo intransigente en cierta manera, terco, en vez de tener triunfos y victorias, tuvo sus derrotas, tuvo sus momentos de retroceso, tuvo su momento en que tuvo que subir a una montaña para clamarle a Dios, para pedir las tablas de la ley, pero cuando baja se consigue un pueblo totalmente desviado del camino. Para él eso era una derrota constante, que tenía que ir ante la presencia de Dios para pedirle al Señor que lo ayudara y que perdonara a ese pueblo, que permitiera que ese pueblo entrara en la tierra prometida. De hecho, Moisés no entra en la tierra prometida. Eso prácticamente significaba que fue un hombre de batalla, y significa de que a pesar de que podamos tener derrotas en el camino, Dios siempre nos va a levantar, siempre nos va a ayudar para que nosotros podamos avanzar y podamos alcanzar verdaderamente lo que Dios tiene para nuestra vida y para todos nosotros en este tiempo. Este es un tiempo tal vez difícil para muchos. Este es un tiempo de avanzar y retroceder. Este es un tiempo que muchas personas han llorado la pérdida de un familiar. Este es un tiempo en que muchos han caído en el camino. Hay hombres de Dios, pastores, que han partido de esta tierra en esta situación que estamos viviendo. Pero yo quiero decirle, las derrotas no son todo verdaderamente, como dice, el fondo del precipicio. Las derrotas son un principio para prepararme mejor, para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros estamos avanzando en este año y estamos viendo que el próximo año se nos acerca velozmente, pero pienso que toda esta experiencia que hemos atravesado nos dará una fuerza enorme y una bendición enorme cuando atravesemos este año y lleguemos al próximo año bajo la bendición de nuestro Dios. La segunda cosa que podemos ver a través de todo esto es que una derrota no anula una palabra profética. Oiga esto: en los tiempos que gobernaban los jueces, el pueblo de Israel, hubo una terrible hambruna, una terrible escasez sobre la tierra de Israel. Y un varón llamado Elimelech y su mujer Noemí, junto con sus 2 hijos, se fueron a los campos de Moab como emigrantes, como dice Ruth en el capítulo 1. Ellos eran unos emigrantes que se fueron a las tierras de Moab por la hambruna. Bueno, algo parecido, muchos han salido de nuestra nación a través de la situación de hambre que están pasando, tal vez, o escasez de trabajo,
o buscando una mejor vida, se han ido a tierras extranjeras. En ese lugar, cuando ellos se mueven a ese lugar, los hijos de este hombre tomaron para sí mujeres moabitas, dice la palabra. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Y esta familia habitaron en esa tierra por 10 años y era un pueblo, ese pueblo era un pueblo idólatra, descendiente de los hijos de Lot. Sabe que Lot tuvo relaciones con sus propias hijas y salieron allí unos hijos incestuosos. Verdaderamente fue algo tremendo. Pero de ahí nacen los moabitas. Sin embargo, Ruth y Noemí vivían ahí en ese pueblo, vivían allí. Pero fíjense, pasado un periodo de tiempo, estamos hablando que ellos vivieron 10 años en ese lugar. 10 años que no habían todavía enfrentado verdaderamente ninguna derrota. Pero dice que en un periodo de tiempo, en medio de su pueblo, los hijos y el esposo de Noemi, los hijos y el esposo, murieron. Y ella y sus nueras, cuando muere tanto el esposo de Noemí y muere también sus 2 hijos, entonces las nueras deciden regresar con Noemí a una ciudad que era muy conocida para Noemí, que era Belén, un pueblo pequeño, un pueblo, pero era el pueblo de Dios, porque ella oyó que Dios estaba visitando a ese pueblo de Belén y le estaba dando pan, como dice, había bendiciones sobre Belén. Pero en el camino, dice la palabra, de regreso, Orfa decide volver a su pasado lleno de idolatría, en el camino, cuando van avanzando. ¿Saben que cuando hay momentos difíciles, hay momentos de derrota, hay momentos de incertidumbre, las personas caen en una situación de retroceso, de falta de fe, pierden la esperanza? Y aquí sucedió algo. Esta Orfa decide volverse a sus ídolos. Y en ese entonces Noemí y Ruth siguen adelante. Pero oiga esto, esta situación fue bastante difícil. Vamos a decirlo así, una derrota de la muerte de sus esposos, una derrota de la muerte del esposo de Noemí, trae una confusión en medio de ellos. Pero cuando Ruth decide seguir con su nuera, con su cuñada, la otra se había regresado a sus dioses y ella le aconseja a ella y le dice a Ruth: ¿por qué tú no te vuelves con tu hermana para yo seguir mi viaje hacia Belén? Es allí donde Ruth pronuncia unas palabras proféticas, salieron de su boca sin ella saberlo, que rompen con su pasado de derrota, y dijo: no me ruegues que te deje. Oiga bien, son unas palabras que le salieron del Espíritu. Y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quieras que viviere, viviré, porque tu pueblo será mi pueblo. Oiga esto: y tu Dios será mi Dios. Una confesión, una palabra que llegó a su corazón en ese momento, cuando ella declara: mi pueblo, ese pueblo tuyo, será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hasta ese momento tal vez Ruth no había considerado al Dios de Noemí, al Dios que ella sabía que adoraba, porque Noemí, a pesar de todo eso, se mantuvo firme en su creencia en buscar el rostro de Jehová de los ejércitos. Esta decisión entonces de Ruth de dejar su pasado de derrota se transformó en una fe de realidades, porque ella se casa con un varón llamado Boaz, y de esa unión, oiga bien, de esa unión nace un niño llamado Obed, que viene siendo el padre de Isaí, quien fue también el padre del rey David, en cuyo linaje nace nuestro Señor Jesucristo.
Hoy tú puedes romper con tu derrota para alcanzar tu presente lleno de éxito. ¿Quién iba a pensar de que Ruth, una mujer que estaba en un territorio muy lejano al pueblo de Israel, viviendo con los moabitas, había aprendido a lo mejor las costumbres de ese pueblo, no conocía de Jehová de los ejércitos, del Dios de Israel, el Dios portentoso que había sacado a Israel y lo había traído a través de un desierto para introducirlo en la tierra prometida? Ese Dios tiene misericordia de esta Ruth a pesar de las derrotas, porque nacer fuera de los caminos de Dios yo considero que ya viene siendo una derrota para nosotros. Sin embargo, cuando nos acercamos y Cristo rompe esa derrota, cuando lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, esa derrota queda rota. Ya no pertenecemos al enemigo, ya Satanás no puede tener ninguna autoridad sobre nosotros. Ruth, en medio de toda su confusión, fíjense, se le muere el esposo, decide regresar con su nuera y en el camino la misma nuera le dice, Noemí le dice a Ruth, ¿por qué no te devuelves? Vuélvete otra vez a tu familia, vuélvete tal vez a tu Dios. Ella dice, no, yo no voy a volverme, porque tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, ella aceptó a ese Dios que estaba segura en su corazón que rompería todas las derrotas de su vida. Creo que ella estuvo clara en eso. Esta decisión de Ruth de dejar su pasado de derrota, mis amados, se transformó en una fe de realidades, vamos a decirlo así. Una fe extraordinaria, porque ella se convirtió en aquella mujer que iba a traer el linaje del rey David, y de allí nacería el Hijo de Dios. Hoy tú puedes romperte, repito, con todas tus derrotas para alcanzar tu presente lleno de éxito. Un presente que tenemos en este tiempo. Yo pienso que cuando pasen todas estas situaciones que para muchos han sido de derrota, para muchos ha sido de quiebra, para muchos son de separaciones de familias que se han ido a otro lugar, porque cuando tu familia se va a vivir a otra nación y tú te quedas aquí, en el fondo es una derrota, el rompimiento de la familia. Pero Dios tiene un plan en todo esto, así que la derrota no nos va a sepultar. Vamos a aprender de todas las experiencias que hemos llevado adelante. Por eso quiero irte al tercer punto, y es este: olvida lo que queda atrás para que puedas poseer tu victoria. Si el Señor no hubiera, oiga bien, borrado totalmente el pasado de derrota espiritual de un hombre llamado Saulo de Tarso, él nunca hubiera tenido, mis amados, la oportunidad de convertirse en el gran apóstol Pablo. Saulo fue un hombre con un peso espiritual fuerte que nosotros conocemos, pero también él tuvo un pasado oscuro, un pasado de derrota, llamaría yo, por ese fanatismo religioso que existía en la vida de él, que impedía, en cierta manera, reconocerlo como el gran apóstol. Había algo alrededor que no alumbraba el nacimiento del gran apóstol, que había dentro de él había un gran líder, pero las derrotas espirituales a su alrededor, las equivocaciones lo habían opacado. Uno de los grandes mártires de la iglesia, fíjense esto, de la iglesia primitiva, llamado Esteban, el cual fue apedreado en presencia del mismo Saulo, quien también dice que asolaba a la iglesia arrastrando a hombres y mujeres a la cárcel. Quiere decir que Pablo tenía una vida verdaderamente de derrota espiritual, porque no tenía claro el camino, él no tenía claro. De hecho, matan a un mártir como Esteban, y los que apedrearon a Esteban pusieron las ropas a los pies de Saulo. Saulo persiguió a los hijos de Dios, los sacó de sus casas, los torturó y llevó muchos a la cárcel. Pero eso significaba que él no tenía claro una victoria en Cristo Jesús, sino estaba siendo derrotado en su propia vida
espiritual. Pero un día, dice la palabra, camino a Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, dice la palabra, oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo creo que era como Dios diciéndole: ¿por qué tú sigues persiguiendo? ¿Por qué tú sigues en este camino de derrota, en este camino de persecuciones? Entonces él, reaccionando ante esta situación, ante esta imagen que se le presentaba, ante esta visión que se le presentaba, dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? O sea, él no conocía a Dios. Eso significa no conocer a Jesús. Es una vida de derrota, mi amado hermano. Y Jesús le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, es una vida, estás equivocado. Entonces, en cierta manera, estas derrotas de él eran consecuencia de la ceguera espiritual que él tenía. Sin embargo, Jesús se presenta en el camino para sacarlo de su equivocación, para sacarlo de su derrota y llevarlo a una vida de victoria, para convertirlo en el gran apóstol Pablo. Entonces, él temblando, dice la palabra, y temeroso dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Creo que son las palabras cuando uno está derrotado, dice: ¿qué puedo hacer? ¿A quién voy a dirigirme? ¿Cómo puedo salir de esta situación? Pero siempre habrá la voz del Espíritu de Dios a nuestro espíritu para decirnos: levántate y se te dirá qué es lo que vas a hacer para alcanzar los propósitos míos, dice Dios, para alcanzar el éxito y la vida, una vida de triunfo, una vida que no debe ser una vida de llanto, una vida de desesperación, sino una vida de victoria. Hermano, eso fue el momento en que el Señor borró totalmente el pasado de derrota y oscuridad de este hombre, convirtiéndolo en el escogido para llevar el nombre de él a los gentiles. Hoy el Espíritu Santo, por boca del profeta, te dice: yo soy el que borra tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de mi pasado. Bien, con este mensaje que hoy he traído para ustedes, quiero orar, quiero pedirles a ustedes que el Señor entre en sus corazones, aquellos que no le conocen, aquellos que han sufrido derrota. Hoy es el día que el Señor te dice: yo soy el camino, sal de esa postración y de esa derrota. Padre, Señor mío y Dios mío, te pido ahora, Señor, que todos aquellos que han pasado por esos momentos difíciles de derrota, hoy tú le abras un nuevo camino. Las derrotas simplemente son la preparación para alcanzar el éxito, Señor. Así que estas cosas que nos hayan sucedido a través de nuestra vida, algunas equivocaciones, tú hoy, Señor, nos has dado nueva vida y nos declaramos en total victoria en tu nombre. Alcanza a aquellos, Señor, que ahora en este momento están enfermos en sus hogares o en sus casas o allí en un hospital o en una clínica. Extiende, Señor, tu misericordia y sácalo de toda esta frustración. Bendecimos a todos nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué poderoso mensaje nos trajo nuestro amado pastor el día de hoy, olvidando nuestras derrotas. Así que extiende tu mirada a lo que está hacia adelante, apunta hacia donde Dios te quiere llevar y olvida los fracasos. Queremos que te quedes conectado con nuestro canal. Tenemos varios programas que van a ser de bendición para tu vida. Tenemos Zona de Campeones para los niños los días miércoles a las 5 de la tarde. También los viernes, Betel en tu casa con nuestros pastores Jesús y Norca Moisés a las 5 de la tarde también. Así que te esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Si quieres hacerlo de manera online o si quieres venir al servicio presencial, las puertas de nuestra iglesia están abiertas. Así que nunca te desconectes de la palabra de Dios. Siempre mantente conectado
con la palabra, con el propósito de Dios para tu vida, porque Dios no está en cuarentena. Quisiera orar por cada una de tus donaciones, por las ofrendas que el Señor ha puesto en tu corazón para bendecir a este ministerio. Aquí tienes los números de cuenta. Para nosotros es una bendición bendecirte. Así que allí donde estás, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada uno de los dadores alegres. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que bendiga su casa, que bendiga, Señor, su alacena, que bendigas a cada familia, Señor, que está trayendo sus ofrendas, Señor, al alfolí. Bendice a cada familia, bendícelas al 100%. Y yo declaro que no falta alimento en tu casa. Y muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, dale a la campanita y mantente atento a cada uno de nuestros programas. Así que, chao, chao.